Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Su hermano Roberto Mendoza, con mi esposa Victoria García. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, aquí en México. Y en esta tarde, hermanos, queremos meditar sobre la palabra, pero primero queremos dar unos anuncios sobre la iglesia donde nos congregamos. Así es, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios en esta tarde una vez más, ya que es una grande bendición para nuestras vidas poder escuchar la palabra de Dios, esa palabra que nos da vida, que nos da aliento, que nos exhorta, que nos anima a seguir adelante y que más que nada hacerles una invitación para que si usted no tiene un lugar donde congregarse, está pensando qué iglesia buscar, ¿verdad? Para ir a escuchar la palabra de Dios. Le invitamos a la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, que se encuentra aquí en Matamoros, en la calle Valentín Gómez Farías, número 116, ahí en la colonia Portes Gil, ahí con nuestro pastor Gregorio Ramos y con su esposa, nuestra hermana Mari Méndez. Ahí tenemos los cultos a las viernes a las 7 de la tarde, que es culto de oración, los sábados, que es culto de donde tenemos nosotras ese privilegio, ¿verdad?, de poder llevar a cabo nuestro culto de hermanas a las 7 de la tarde el sábado, y el domingo a las 10 de la mañana empieza lo que es la escuela y culto dominical, ¿verdad?, a las 10 de la mañana, y no solamente para nosotros, sino para los jóvenes y para los niños, para los adolescentes, y para todos cuantos quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces está cordialmente invitado. Si usted tiene algún familiar aquí en la ciudad de Matamoros, puede hacerle esta invitación y que busque, ¿verdad?, la iglesia, que busque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para que vaya y escuche su palabra. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y en esta noche, hermanos, queremos meditar sobre las pruebas que llegan a vuestras vidas. Porque es muy importante, hermanos, como cristianos, tener en mente que vamos a pasar por muchas pruebas, hermanos. Incluso todos los cristianos, hermanos, estamos puestos para pasar muchas pruebas. Porque cuando las pruebas llegan a nuestras vidas, batallamos, hermanos. No sé si usted un día ha batallado cuando le llega una prueba. Batallamos para darle gracias a Dios en medio de esa prueba, o batallamos para regocijarnos en ellas, que es lo que la Biblia nos dice a nosotros, que debemos de regocijarnos en las pruebas, hermano. Y muchas veces, hermano, batallamos cuando nos llegan las pruebas a nuestras vidas, hermano. En cambio, muchas veces nos quejamos, nos ponemos amargados a causa de las pruebas, hermanos, que es lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, hermano, quiere que nosotros estemos, le demos gracias a Él en medio de las pruebas, hermano. Y de esta queremos hablar un poquito, meditar un poquito sobre las pruebas, hermano. Muchas veces, hermano, la razón que batallamos en medio de las pruebas es que se nos olvida, hermano, que las pruebas tienen un propósito, que hay un propósito en esa prueba, hermanos. Y quisiera en esta tarde, hermanos, leer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, hermanos, para darle inicio. Está en capítulo 8, versículo 2. Dice así, Deuteronomio 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Fíjese para qué, hermanos. ¿Para qué los traía en el desierto?
1, para afligirlos. 2, para probarles, para saber lo que había en su corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Fíjese, aquí no dice que para afligirlos, para probarles, para saber lo que hay en su corazón. Y luego el 3 dice, y te afligé y te hice tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Vamos a hacer una oración en esta tarde, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Rey de la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno y maravilloso, Señor Jesús. Gracias por esta bendición que nos has dado, Padre, para poder, Señor Jesucristo, meditar en tu palabra, Señor Jesucristo, para poder, Señor, mirar, Señor, lo que su palabra, Señor, habla, lo que su palabra quiere hablar a nuestras vidas, para que nosotros podamos aplicar su palabra a nuestras vidas, Señor. Y le pedimos por los hermanos que están escuchando, Señor, que también esta palabra sea de bendición para ellos como es para nosotros, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, cuando llegamos al camino de Dios, lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es cambiar nuestro carácter. Es por medio de las pruebas, hermano. Y hacernos crecer, hermano, y que nosotros nos acerquemos más a Él y lo busquemos más, hermano. Para eso es lo que Él hace, hermano. Y Él usa las pruebas. Él permite que las pruebas vengan a nuestras vidas, hermano, para hacernos crecer, hermano. O si hay un pecado en nosotros, hermano, para poder alejarnos del pecado. Para eso vienen las pruebas, hermano. Las pruebas no es una tentación. No, hermanos. La prueba es algo difícil, un problema, una tribulación. Puede ser una enfermedad, una necesidad, hermanos. Porque aquí donde acabamos de leer ahorita, hermanos, dice, por 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y luego dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Entonces, hermano, uno puede decir, ¿por qué Dios sacó al pueblo de Israel para probarlo, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Lo que aquí nos dice Moisés, hermano, que Él lo hace para ver si lo vamos a seguir, hermanos, si vamos a obedecer. Y es lo que Él hizo con el pueblo de Israel, hermanos, y ellos fallaron, hermano. En todas sus pruebas, ellos fallaron, hermano. Cada vez que les venía una prueba que no había agua, se quejaban. Cuando no había comida, se quejaban. Incluso querían regresar a Egipto, hermano. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, falló en todo sentido, hermano, en las pruebas, hermano. Nunca pudieron salir adelante de la prueba, hermanos. Nunca pudieron darle gracias a Dios en la prueba. Nunca se gozaron en medio de la prueba, hermanos.
Ellos nunca entendieron, hermanos, el propósito de las pruebas de su vida, hermanos. Sino ellos pensaban que Dios los había abandonado, que Dios ya no estaba con ellos. Pero era lo contrario, hermano, porque Dios los sustentó en el desierto, hermanos, con comida, con agua, hermanos. Y Dios nos permite sufrir, hermanos, dificultades en las pruebas, hermanos. Con las pruebas. Él permite esto, hermanos. Una prueba, ¿qué es una prueba? ¿Qué podemos decir de una prueba? Una prueba es algo que Dios permite en nuestras vidas con un propósito. Con un propósito. Con un propósito de que nosotros seamos unas personas diferentes. Amén. No ser las personas que al principio éramos o que antes éramos. Una prueba es permitida por Dios en nuestra vida para refinarnos, Amén. para hacernos personas no tan solo diferentes, sino ser las personas que el Señor Jesucristo quiere que seamos. Amén. Eso es el negarse a uno mismo. Amén. Para mí esa es una prueba. Sí, una prueba Quizás puede ser como dificultades, tribulaciones, una necesidad, un problema, una enfermedad. Todo eso puede ser pruebas, hermano. Y esas pruebas vienen a nuestra vida, hermanos. Amén. Y puede ser, hermanos, por diferentes razones que esas pruebas, pero esas pruebas tienen un propósito, hermano. No vienen nomás porque vienen, tienen un propósito. Cada prueba que viene en nuestras vidas tiene un propósito, hermano. Amén. Si miramos aquí en lo que estamos leyendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, hermano, vemos, hermano, aquí en el 8, como dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si vemos aquí, hermanos, las pruebas se clasifican en tres categorías, en tres, hermanos. Si le ponemos atención aquí, hermano, una dice probar nuestra fe, para corregir y para crecer, hermanos. Es lo que Moisés le está diciendo al pueblo, hermano, que para eso vienen las pruebas, hermano. Y vamos a ver estas pruebas, hermano. La primera donde dice para probarte, les dice aquí para probarte. Las pruebas son para probar nuestra fe, hermanos. Probar nuestra fe. Para eso vienen las pruebas, hermanos. Y vamos a leer en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1 y el 5. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. Vamos a leer el 5 y al 7, hermano. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. El 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos y diversas pruebas, diversas pruebas. Quiere decir, pruebas diferentes. Nosotros vamos a ser probados por diferentes pruebas, hermanos. Aquí dice diversas pruebas. Y el 7 dice, para que sometan a prueba vuestra fe. Ahí está. Para que sometan a prueba vuestra fe.
mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjese, Pedro nos está diciendo, hermanos, que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada, hermano. Aquí lo que nos está diciendo Pedro, hermano, del 5 al 7. Nos ayudan, hermano. Nos ayuda a para crecer, hermano. Nos ayuda, hermano. Crecemos. Cuando nuestra fe es probada, hermanos, ahí es donde nosotros le enseñamos a Dios cuánto creemos en Él, hermano. Le estamos enseñando a Dios, hermano, lo que nosotros creemos en Él, hermano. Porque aquí dice, para que sometida a prueba nuestra fe. Nos está diciendo aquí que nuestra fe va a ser probada. Amén, así es. ¿Verdad? Sí, amén. Sí. Dice, nuestra fe nos ayuda, hermanos, a edificar nuestra fe, hermano. Cuando nuestra fe es probada, nos ayuda a edificar nuestra fe. Cuando nuestra fe es probada, hermanos. Y eso es lo que le pasó a Job, hermano. Su fe fue probada, hermanos. Y también, hermano, las pruebas, hermano, nos acercan más a Dios. Por fe nos acercamos más a Dios cuando vienen las pruebas, hermano. Y debemos de ser todos esto, hermanos, porque sinceramente, hermanos, no todos hacemos esto. A veces empezamos a culpar a Dios, empezamos a culpar a todos, hermano. Cuando nosotros debemos de acercarnos más a Dios, hermano. Y es lo que, para eso nuestra fe es probada, hermanos. A ver si sinceramente creemos en Jesucristo, hermano. Así es como la fe de Pedro fue probada. Amén, así es. Cuando negó a Jesucristo 3 veces, ¿verdad? Sí, amén. Sí. ¿Qué le pasó? Cuando le dijeron, tú andabas con Jesús. No, lo negó. Sí. Entonces, él falló la prueba de su fe. Amén, así es. Pedro falló la prueba de su fe, hermanos. Falló. Y es lo que en veces nos pasa a nosotros como cristianos, hermanos. Fallamos en la prueba de nuestra fe, hermanos. Cuando le debemos demostrar a Dios que nosotros sabemos que hay un propósito en esa prueba. Amén. ¿Verdad? Que hay un propósito, que sabemos por qué estamos pasando por esto, ¿verdad? Amén, así es. Y más que nada, cuando Pedro niega al Señor Jesucristo por temor, ¿verdad? Por temor, porque le decían, tú andabas con él. Tú andabas con él. No, yo no lo conozco. Y le dicen otras personas, sí, tú eres el que andabas ahí con él. No, y ni siquiera lo conozco. Estaba echando mentiras. Sí, ¿verdad? Entonces, por ese temor de que andaban ya, ¿verdad? Buscando al Señor Jesucristo, pues, ¿verdad? Para juzgarle, ¿verdad? Sí. Para... Y lo que pasa, hermanos, que él como mintió. Como seres humanos, ahí está reflejada que como seres humanos vamos a fallar. Así es. En muchas veces, en muchas maneras, ¿verdad? En la prueba. En la prueba. Pero ¿qué hizo la prueba en la vida de Pedro? Lo hizo más firme, ¿verdad? Sí, cuando el Señor lo buscó. Porque recordemos que cuando ya el Señor es crucificado, ya es, ¿verdad? Pues lo buscó. Dice la palabra que Pedro regresó a su antigua vida. Se fue otra vez a pescar. Se fue quizás a tomar su barco, a agarrar sus redes, a
regresó a su trabajo. Regresó a su vida pasada. Sí. Regresó a su vida pasada. Pero no contaba con que el Señor iba a regresar a su vida para decirle, yo no te llamé para esto. Amén. Yo no te llamé para esto. ¿Verdad? Ahí vemos la gran misericordia del Señor, cómo lo levanta, ¿verdad? Cómo lo levanta y cómo Él va a ser pescadores de hombres. Amén. Y lo vemos reflejado en el libro de los Hechos. Amén. Amén. Y entonces, hermano, la prueba de Pedro que falló, esa prueba lo ayudó a él, hermano. En el libro de los Hechos, cuando lo llevaron enfrente de los sacerdotes, de los gobernadores y los ancianos, él no negó a Jesucristo. Él dijo, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Entonces, esa prueba que él falló lo ayudó, hermano. Lo hizo crecer. Lo ayudó, hermanos, esa fe a Pedro, hermano, que falló, hermano. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, hermano. Cada vez que fallamos en la prueba, lo que fallamos nos va a ayudar adelante, hermanos. Para un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que a lo mejor nos quiere hacer fuertes, nos va a ayudar adelante, hermanos. Así como le pasó a Pedro, hermanos. Entonces, aunque él fracasó en la prueba de su fe, eso le ayudó a él adelante, hermanos. Y es lo que nos dice Pedro aquí, hermanos. Lo dice para que sometida a prueba vuestra fe, hermano. Vuestra fe. Las pruebas son para probar nuestra fe. Esa es una, hermano. Para probar nuestra fe. Y quisiera ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, hermanos. Versículo 7, hermanos. Y aquí vamos a ver, las pruebas son para corregir. En veces, hermanos, las pruebas llegan a nuestra vida para corregirnos. ¿Sabías eso? Sí, amén. Llega para corregirnos las pruebas. El asunto es, por ejemplo, cuando vienen esas pruebas a nuestra vida y no sabemos distinguir. Amén. Y la persona sigue siendo igual. Igual. No hay un cambio en su vida. Ahí sí hay un gran peligro. Hay peligro. Ahí corre un gran peligro. Así es. Porque no ha aprendido a distinguir que es una prueba. Y puede decir, como muchas personas dicen, no, pues es que a todos nos pasan problemas. Sí. Todos pasamos por diferentes dificultades. Amén. Sí, pero no todos somos probados. Amén. Porque aquí la palabra nos dice que a los que el Señor eligió, a los que Él llamó, vamos a ser pasados por diferentes pruebas. Amén. No la gente del mundo. No, solamente ¿verdad? Los cristianos, hermano. Amén. Entonces, como dice mi esposa, debemos distinguir las pruebas. Por ejemplo, si a mí me llega una prueba, hermanos, yo tengo que distinguir si Dios está probando mi fe o si Dios está tratando conmigo, ya sea por mi carácter, por un pecado o cualquier cosa, hermano. Amén. O si Dios por medio de esa prueba quiere que yo crezca más. Eso es lo que debemos distinguir, hermano. Pero muchas veces, como cristianos, hermano, tenemos la mente cegada, hermano, que siempre que nos llega una prueba, siempre decimos, Dios me está probando. Nunca decimos, Dios está tratando conmigo. Nunca decimos esto, hermano. Siempre decimos, Dios me está probando. Pero es el problema, hermanos, que debemos distinguir las pruebas. Si Dios está probando mi fe como la hizo con Pedro, o si Dios está tratando conmigo, así como lo vamos a leer con Pablo, o si Dios quiere que crezca como
Pablo le escribió a los romanos, hermanos. Entonces, esto es, hermano, lo que pasamos en las pruebas. Y les voy a leer la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice así, en el nombre de Jesucristo. Y para que la grandeza, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltes desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me aboteó para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense lo que dice Pablo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado. Fíjese, he rogado. No dice que le pidió, dice he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está, hermanos. ¿Qué estaba pasando con Pablo, hermanos, en esta prueba? ¿Qué estaba pasando? Jesucristo lo estaba corrigiendo, hermano. Jesucristo le estaba tratando de quitar el orgullo. Porque Pablo fue al tercer cielo. Y Dios le mostró cosas y escuchó cosas que el hombre jamás entendería, hermanos. Entonces, un mensajero de Satanás le puso ¿un qué? Un aguijón en la carne. No sabemos qué es el aguijón, no sabemos, hermano. Pero lo que sí sabemos es en la carne. La carne en el griego es sarx. Y esa palabra se refiere a nuestra carne. Nuestros deseos, a la carne, hermanos. Entonces, el cuerpo. Entonces, algo le pasó a Pablo en el cuerpo que le dolía tanto, hermano, que le rogó a Jesucristo 3 veces y Jesús le dijo que no. ¿Por qué Pablo, hermanos? El hombre que levantó a un muerto cuando se cayó del 2º piso, que hacía muchos milagros. ¿Por qué no oró él para que se le fuera el aguijón? ¿Por qué? Porque el Señor no quería que se fuera, hermanos. Esa era una prueba para Pablo, hermanos, que no se exaltara. Le quería sacar el orgullo a Pablo. Y es lo que Dios en veces deja que vengan esos tipos de pruebas a nuestras vidas para cambiar nuestro carácter, para cambiar la manera que pensamos, en la dirección que vamos, para que nos apartemos del pecado, hermanos. Para eso Dios nos permite que estas pruebas lleguen para corregirnos, así como Pablo, hermanos. Dice, para que no me exalte. Entonces, hermano, esto es, hermano, las pruebas son para corregir también, hermanos. ¿Verdad que nunca decimos cuando estamos en una prueba, nunca decimos, pues Dios está tratando conmigo, me está corrigiendo a mí? Nunca decimos eso, hermanos. No decimos eso. Lo primero que decimos, Dios está probando mi fe. Entonces, hermano, el problema del cristiano es que debe de distinguir las pruebas. Porque dice Pedro, lo que le leí, que van a venir diversas pruebas. No todas van a ser igual, hermano. Entonces, hermano, aquí vemos, hermano, el sufrimiento nos hace más humilde. Y es lo que le pasó a Pablo. Andaba muy exaltado él. Y este mensajero, ¿qué le hizo? Lo humilló. Amén, así es. Para que no se levantara el orgullo, hermano. Entonces, esto es lo que también vemos aquí, hermanos, que
las pruebas son para corregir. Ya dijimos que las pruebas son para probar nuestra fe. Ahora ya vimos que es para corregir. Y vamos a ver la última, hermanos, que está en Romanos capítulo 5, 3 y 6. Romanos 5, 3 y 6. Dice así, Romanos 5, 3 al 5, hermano, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Ve, hermanos? Tenemos que gloriarnos, tenemos que estar contentos, hermanos, tenemos que regocijarnos en las tribulaciones. Dice que la tribulación, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia es una parte del carácter, hermanos, ¿verdad? Así es, por medio de la prueba, dice que tiene que producir. Ajá, y lo dice. Entonces, si tiene que salir algo, tiene que salir algo de esa Amén. prueba. Amén. Pero si no sale esa paciencia, Amén. prácticamente no se está agarrando esa experiencia. Amén. De esa prueba. Y luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Fíjense, hermanos, aquí las pruebas son para crecer. En veces las pruebas nos llegan a nosotros, hermanos, para crecer. Nos puede llegar la enfermedad, que puede ser una prueba. Puede ser una necesidad bien grande. La prueba puede ser un problema. El problema ya sea en casa, en matrimonio, con los hijos, donde sea, en la iglesia o lo que sea, hermanos. Pueden ser pruebas, hermano, para hacernos crecer. Para cambiar nuestro carácter, hermano. Las pruebas nos ayudan para cambiar nuestro carácter. Como dice aquí Pablo, hermanos, que nos ayuda para cambiar nuestro carácter. Las pruebas nos ayudan a desarrollar nuestro carácter, hermanos. Es lo que las pruebas hacen también, hermano. Nos enseñan a ser agradecidos a Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en una prueba, hermanos, no le damos gracias a Dios? ¿Cuántos, hermanos? No le damos gracias a Dios cuando estamos en una prueba. Y para eso es la prueba, hermano. Dios quiere que crezcamos, que seamos maduros, que cuando la prueba venga, Señor Jesucristo, gracias por esta prueba. Yo sé que usted me va a sacar, no sé cuándo, pero tengo fe que usted me va a sacar esta prueba. Pero mientras usted no me saca esta prueba, yo le doy las gracias. Eso es crecer, hermano, madurar. Y es lo que esa prueba viene para hacernos crecer, hermano. Entonces, aquí hemos visto, hermano, las pruebas, hermano, que son para probar nuestra fe, son para corregirnos las pruebas, y las pruebas son para hacernos crecer, hermanos. Y esto es lo que nos enseña la Biblia, hermanos, que debemos crecer, hermano. Así como José aquí, ¿verdad? José, Dios usó más diferentes pruebas en la vida de José, hermanos. ¿Para qué? Para que él llegara a un lugar y dijera, ahora ya entiendo por qué Dios me puso tantas pruebas para yo estar aquí, para poder salvar a mi pueblo. Y no nada más eso, hermano. Todas las pruebas lo ayudaron a José para perdonar a sus hermanos. Y es lo que son las pruebas, hermano. Tienen un propósito las pruebas en nuestras vidas, hermano. No nos llegan nomás porque creen, porque nomás llegan, ¿no, hermano? Entonces, las pruebas son estas, hermano, para probar nuestra fe, para corregirnos y para hacernos crecer. Estos son los textos que quería compartir, hermanos. Y voy a dejar que mi esposa comparte sus textos. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Yo también quiero
compartir estos textos acerca de las pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Ya que voy a estar leyendo aquí en Primera de Pedro voy a leer desde del versículo 3. Del versículo 3 dice: en el nombre del Señor Jesucristo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese, para una esperanza, Amén. Para una esperanza viva. Amén. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Fíjese, ya leímos que nos ha llamado para una esperanza viva. Y ahorita nos está diciendo para una herencia incorruptible, dice, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde, hermanos? Reservada en los cielos. ¿Para qué? Ese grande galardón, hermanos, es para nosotros. Amén. Está reservado para nosotros. Gloria a Dios. Dice, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Ahora, escúcheme bien. Mire, cuando yo estaba leyendo esta palabra, detenidamente analizaba cada palabra que estaba leyendo. Dice que nuestro Dios nos escogió. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, por su misericordia hemos sido escogidos, hermanos, para una esperanza viva y para una herencia incorruptible que nos tiene reservada en los cielos. Amén. Y que vamos a ser guardados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca nosotros pensemos, hermanos, cuando estemos pasando por alguna prueba, que vamos a estar solas. O derrotados. Que vamos a estar solos en medio de la prueba. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, tenemos a tener temor en nuestra vida. Amén. Y ese temor hace que nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo, así como lo estábamos viendo hace un momento. Ese temor que invadió a Pedro cuando le dijeron: tú andabas con el maestro. Él dijo: no lo conozco, no, yo no andaba con él. Ese temor vino a invadirlo a tal punto de decir que no lo conocía. Ese temor que viene a nuestras vidas cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, hacen que hagamos a nuestro Señor Jesucristo a un lado. Amén. A tal modo de decir: no lo conocemos, no conozco el poder de Dios. Y es ahí, hermanos, donde debemos de clamar mucho más a Dios. Amén. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tempestad. Fíjese que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos luchando día con día por nuestra salvación. Como dijo el apóstol Pablo: no que ya la haya alcanzado, pero prosigo, sigo caminando, sigo luchando cada día por mi salvación. Sigo luchando. Quizás hoy estoy en cadenas, hoy estoy en la cárcel, pero yo sigo luchando, ¿verdad? Él miraba más allá. Él no miraba las cadenas que tenía puestas quizás en sus pies o en sus manos. Y tampoco miraba las pruebas. Él miraba mucho más allá. Amén. Mucho más allá. Su fe estaba siendo probada y su fe él la estaba dando a conocer por medio de las cartas que él mandaba cuando estaba en las prisiones y que se las mandaba a diferentes lugares en las iglesias. Imagínese usted, hermano, un hermano predicando y que esté en la cárcel y le esté mandando cartas. Sigan adelante, esfuércense, busquen de nuestro Señor Jesucristo. Usted afuera, no estando en la cárcel, siendo libre, no era azotado, podía estar con su familia, podía estar conviviendo con sus hermanos. Creo que esa es una fe probada. Amén. Esa es una fe probada de este varón que estaba en la cárcel pasando por situaciones y por medio de predicar. Y los exhortaba. Y por medio de la palabra de Dios. Amén. Sí, daba exhortaciones, en vez que ellos exhortaban a Pablo, él
dentro de la cárcel estaba exhortando a los hermanos afuera. Amén, así es. Dice, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Diferentes Afligido pruebas. en diversas pruebas. Amén. Hermanos, muchas veces tenemos esa idea en nuestra mente, porque muchas veces así nos la han pintado o nos lo han dicho, perdón. Ven a Jesucristo y todas tus pruebas, tus luchas se van a acabar. No, ahí es cuando verdaderamente Amén. va a empezar la lucha. verdadera lucha. Ahí es cuando verdaderamente va a empezar la verdadera prueba, lucha contra el enemigo. Amén. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿cómo nos va a hallar el Señor si nos encontramos en diferentes luchas y pruebas? Yo sé que es difícil alabar y glorificar a nuestro Señor cuando estamos pasando por una prueba difícil, cuando estamos pasando por una prueba de enfermedad, cuando estamos pasando por una prueba de un problema quizás familiar con nuestros hijos, con los esposos, con las esposas, en un trabajo, un desánimo. Pero, ¿qué debemos hacer en medio de esa prueba? Dice aquí la palabra de Dios, dice que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. Un día, hermanos, el Señor quizás nos va a mostrar, mira, pasaste por esta prueba y mira cómo estabas actuando. Tu carácter, ¿Cómo actuaste mediante esta prueba que yo te hice pasar? Y quizás ahí vamos a poder ver infinidad de cosas, enojados, renegando, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto a mí si yo busco de Dios? ¿Pero por qué tengo que estar sufriendo? Ya tiene mucho tiempo que estoy orando y esta prueba no se va. Amén. ¿Verdad? Pero también podemos ver la otra cara. Gracias, Señor Jesucristo. Yo sé que estoy pasando por esta prueba, yo sé que estoy pasando por esta lucha, pero la gloria, la honra y la alabanza sea para usted, porque usted me va a fortalecer y me va a ayudar y vamos a seguir alabando su nombre, Señor. Por ejemplo, yo me quedo sorprendido, como en la iglesia, las hermanas que están enfermas y cómo van y adoran a Dios y están dándole gracias. Amén, gloria a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Amén, así es. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Amén. Se prueba con fuego. Dice más precioso que el oro. Y sí, amén. Y si vemos el fuego aquí, hermanos, yo me quedaba pensando y decía, pues una de dos, el fuego viene a quemar, pero también viene a purificar. Amén. Y es lo que las pruebas hacen. Viene a purificar, viene a quitar las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Viene a quitar las cosas que no le agradan a Dios. Hermanos, si es que nosotros cuando hemos llegado al camino de Dios llegamos con infinidad de pecado en nuestra vida. Y las pruebas que van pasando en nuestra vida prácticamente van a ir purificando nuestro camino, van a ir purificando nuestra vida, van a ir purificando nuestra forma de ser, van a ir purificando nuestros pensamientos, van a ir purificando nuestra forma de buscar a Dios, van a ir purificando en que tengamos siempre nuevas convicciones de buscar a nuestro Dios. No vamos a volver a hacer. Hágase esta pregunta usted, hermano, hermana, que nos estamos viendo. Y esa pregunta yo también me la hice, ¿verdad? A mí misma. ¿Soy la persona hoy que era cuando llegué al camino de Dios?
Eso es algo que yo me pregunté leyendo esta palabra y meditando en las pruebas que han venido a mi vida, por las pruebas que he tenido que pasar, por las pruebas que he sido pasada para ver si me amas, a ver qué vas a hacer, a ver si me buscas. Hermanos, pero también debemos de pensar, mucha gente dice, pero es que ¿por qué Dios me tiene que estar probando? Entonces Dios no me ama. Él sabe que yo lo amo, sí, pero tiene que ser un amor real, un amor sincero, un amor no adulterado. No nada más de labios. Amén, así es. Entonces, hermanos, si verdaderamente nosotros tenemos amor y fe a nuestro Señor, vamos a ser pasados por fuego. Amén. Para que esa fe y ese amor sean más purificados. Amén. Entonces, yo me hacía esa pregunta. A través de las luchas y las pruebas, dificultades, necesidades, enfermedades, ¿eres la misma o has sido la misma en fe? Amén. En buscar de Dios. Sabemos que nuestra vida a veces claudica, a veces estamos, vamos a decirlo así, a veces estamos al 100, a veces bajamos al 50, a veces estamos en 20, pero viene el Señor Jesucristo aquí como dice su palabra, que Él viene para darnos su poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que nos tiene preparada. ¿Sí? Porque en el tiempo posterior. Para ser manifestada. Nuestra fe va a ser manifestada cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, meditaba yo en esta palabra y me quedaba pensando yo eso. Y ese es el propósito. Ese es el propósito de las pruebas. De que cuando estemos pasando por una prueba, hemos superado esa prueba y después nos viene otra prueba, pero vamos a ir escalando al nivel que el Señor nos quiere llevar, para ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Mire, el Señor le dice a Pedro, fíjese lo que dice, vamos a leerlo ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Y ninguna prueba que venga a nuestra vida va a ser sin que el Señor lo permita. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Satanás vino y le dijo al Señor, préstame a Pedro para zarandearlo como a trigo. ¿Sí? Satanás no vino y lo zarandeó nomás porque quiso. No, dice el Señor aquí. Satanás te ha pedido conmigo porque sabe que eres mío, porque sabe que me perteneces, porque sabe que yo te he escogido, pero vino y me pidió permiso para zarandearte. Es decir, sacudir. Le iba a sacudir su fe. Amén. Y el Señor le dice, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Y en esto mismo cae acá, hermanos, lo que estábamos leyendo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Acá, este Pedro que estamos leyendo aquí, hermanos, esta carta de primera de Pedro, él ya estaba dando testimonio de que somos guardados por el poder de Dios, porque él ya había pasado por Satanás que lo había zarandeado acá en el libro de Lucas. Él acá todavía ni escribía ninguna carta. Él acá todavía no estaba exhortando a la iglesia.
Él acá solamente era un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Andaba con Él, comía con Él, dormía con Él, miraba sus grandes milagros, ¿sí? Y todo eso que el apóstol Pedro estaba viendo era para que fuera creciendo su fe, ¿sí? Y sí creció. Y sí creció. Pero también tuvo que pasar por diferentes pruebas. Y así pasamos nosotros. Y el Señor, amén, el Señor le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Una vez vuelto de qué? Una vez vuelto de la prueba, Pedro. Una vez vuelto de la prueba, una vez vuelto de lo que has pasado, una vez vuelto de lo que pasaste atrás, de lo que lloraste, de lo que sufriste, confirma ahora a tus hermanos que yo estuve contigo en esa prueba. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos, ninguna prueba va a ser permitida si el Señor no quiere. Amén. Es eso como le he entendido. Sí van a llegar. Sí van a llegar, hermano. Las pruebas nos hacen a nosotros crecer, hermano. Nos hace buscar más de Dios en las pruebas, hermano. Entonces, las pruebas son buenas. En otras palabras, son dolorosas, pero son buenas para nuestra vida espiritual. Amén. Aquí el Señor le estaba diciendo a Pedro. Sí, le estaba diciendo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Quiere decir, Satanás te ha pedido para que pases por esta prueba. Sí, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confírmale a tus hermanos. Aquí en Primera de Pedro estamos viendo que el apóstol Pedro nos está dando ahora una exhortación. Después que él falló. Porque él ya había pasado por esa prueba. ¿Sí? Su experiencia lo ayudó, hermanos. Él falló y esa falla lo ayudó a él, hermano. Amén. Y me imagino que este Pedro ya no era el mismo. Ya no era el mismo Pedro que estamos viendo en el libro de Lucas. Ya no es el mismo Pedro que está hablando acá en la primera carta de Pedro. Esta carta que se las está escribiendo a los expatriados dice de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense, ¿a cuántos? No era el mismo Pedro. Entonces, cuando nosotros pasamos por una prueba, cuando nosotros pasamos por una tribulación, no vamos a volver a ser los mismos. Amén. Tenemos que ser personas diferentes en nuestra fe. Hermanos, nadie ya nos tiene que puchar para buscar de Dios. Tenemos que tener en cuenta en nuestra memoria todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Todo lo que el Señor nos ha ayudado. Cuánta misericordia ha tenido con nosotros en medio de las luchas y en medio de las pruebas. Ya no podemos ser como niños. Ya no podemos ser como niños, hermanos, que nos tienen que llevar de la mano, que tenemos 20, 30, 40 años y todavía hemos pasado por tanta lucha y prueba y todavía, hermanos, es verdad que la palabra nos dice que debemos de fortalecernos unos a otros. Pero nuestra fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo tiene que ir creciendo. Amén. Creo que ya no vamos a ser los mismos. Amén. Así como el apóstol Pedro ya no era el mismo. No era el mismo Pedro. Acá estamos leyendo en Lucas que era Simón y acá estamos leyendo Pedro. Amén. Que significa roca. Roca. Pero, y es verdad, hermanos, pasamos por pruebas y debemos de sobrepasarlas, hermano. Pero hay veces que fallamos dentro de las pruebas, como Pedro. Y luego viene otra prueba igual y como quiera fallamos. Entonces, viene otra igual y como quiera fallamos. Es como que no entendemos
el propósito de las pruebas, hermanos. Si como Pedro, hermano, le llegó esta prueba, falló, pero ya no volvió a fallar en la misma prueba, hermanos. Y es lo que nosotros como cristianos debemos de sobrepasar estas pruebas, hermano. Amén, así es. Mire lo que dice aquí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Fíjese, uno más. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice así: en el nombre de Jesús, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mire lo que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Y cómo fue probado Abraham? Abraham fue probado porque Dios le dijo que le ofreciera a su hijo, a su único hijo. Y Abraham, ya eran ancianos. Abraham ya de 100 años y Sara de 90 años. Nunca habían podido tener hijos. El Señor le hizo una promesa y se la concedió. Sara dio a luz a su hijo Isaac. ¿Y qué pasa después? El Señor le habla y le dice: ofréceme a tu hijo. Creo que esa es una prueba demasiado grande en tu vida. Alguien te puede decir: ofréceme tu casa, ofréceme tu carro, ofréceme tu negocio. Y yo creo que ahí también le pensaríamos. Le vamos a pensar ahí también. Pero aquí le está pidiendo su hijo. Su único hijo. Aquí le está pidiendo su hijo. Pero este hombre, hermanos, fue probado con esa prueba tan grande. Y él dice que agarró la leña, agarró el niño y se fue caminando allá hacia el monte Moriah. Y entre tanto que iban caminando, quizás el niño le pregunta: papá, ¿y el cordero? Y le dice: Dios proveerá. Y Abraham le dice: Dios proveerá. Amén. Aunque Abraham estaba pasando por esa prueba, él sabía, dice, muy adentro de su corazón, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Los pensamientos de Abraham eran: el Señor proveerá, el Señor sabe lo que va a hacer. Él me dio a mi hijo, Él me lo está ofreciendo, Él me lo está pidiendo, yo se lo voy a ofrecer. Amén. Yo creo que esa es una lucha muy grande. Le estaba probando la fe. Estaba probando su fe y estaba probando a ver si verdaderamente amaba a Dios. ¿Sí? O si amaba más a su hijo. Imagínense, Amén. si él le hubiera dicho a Dios que no, eso le mostrara a Dios que Abraham amaba más a su hijo que a Dios. Más a su hijo que a Dios. Pero le mostró lo contrario, hermanos. Le mostró que Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Estaba probando su fe. Amén. Y su fe fue probada. Dice que ahí en el monte Moriah él hizo ahí un altar a Dios y puso la leña y encendió el fuego, ¿verdad? Puso la leña y puso al joven. Y el ángel del Señor le dijo: detente, no lo hagas. Amén. No lo hagas porque he probado tu fe. Amén. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esa grande prueba. Que Dios va a proveer siempre la salida a toda prueba. Así como lo hace con las tentaciones, hermano. Dice que Él encuentra la salida a la tentación. Hace lo mismo en las pruebas, hermano. Lo podemos ver en la vida de José.
Amén, así es. Tantas pruebas que le llegaron a su vida y Dios le abría una puerta. Amén, así es. Entonces vemos estos dos grandes ejemplos de Pedro y de Abraham. Cómo pasaron por diferentes pruebas, ¿verdad? Cómo tuvieron que pasar por diversas pruebas sobre su fe, que iba a ser probada como el oro refinado por el fuego. Pero recordemos que el fuego es un fuego purificador, ¿sí? Pero también es un fuego consumidor. Entonces roguemos al Señor que salgamos purificados de cada prueba. Amén. Que salgamos renovados de esa prueba, que salgamos con una lección de esa prueba, ¿sí? Porque las pruebas son la escuela de nosotros los cristianos. Amén, así es. Es la escuela de nosotros los cristianos, para saber si verdaderamente estamos aprobados o estamos reprobados, ¿sí? Entonces, mire lo que dice aquí ya para terminar en Isaías 43, muy conocido este versículo de la palabra de Dios, en la cual me gozaba y me gozo leyéndola, porque tenemos esa esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Tenemos esa esperanza viva y el Señor nos ha escogido, ¿sí? Dice así Isaías 43, versículo del 1, vamos a leer en el nombre de Jesús. Ahora, así dice Dios, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. El Señor nos quiere formar en cada prueba. Y si Él ve que nos vamos por acá un poco torcidos, ¿no has entendido? ¿No has entendido lo que pasaste en esta prueba? Ahí te va una más. Ahí te va una más. Porque yo te quiero para mí. Amén. Yo te quiero en una manera especial, pero quiero que estés así de esta manera. No como yo quiero. No como nosotros queremos, sino como Él quiere que le sirvamos. Amén. Entonces, si dice aquí que es nuestro formador, dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los problemas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, si pasas por lo más difícil, dice, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Y era lo que leíamos acá en Primera de Pedro. Él es nuestro Salvador. Amén. Si Él nos escogió, Él no va a dejar que nosotros nos perdamos, a menos que nosotros no prestemos atención a la salvación tan grande que el Señor nos ha prestado. Y es necesario, dice, que pasemos por diversas pruebas, ¿sí? Para entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿no cree usted que vamos a entrar al reino de los cielos sin lucha ni pruebas, ni en light? No. Yo nunca pasé por nada directamente. Dice la Biblia que es necesario, hermano. Dice, es necesario. Es necesario para tu vida. Mientras estés en este mundo te tienes que componer. En otras palabras, es necesario que tengas problemas, es necesario que tengas enfermedades, es necesario que tengas necesidades. Amén. Es necesario que batalles. Todo es necesario, hermano, para entrar al reino de Dios, hermano. Amén, así es. Dice, para entrar al reino de Dios. Entonces, amén, hermanos, mire qué palabra tan hermosa tenemos. Pero dice aquí su palabra, pero el Señor, como es poderoso para guardarnos. Amén. Entonces, hermanos, yo sé que viene el temor, viene el desánimo, viene el llanto a nuestra vida. ¿Qué no puede venir a nuestra vida que nosotros, los seres humanos, no hayamos hecho? Muchas veces nos podemos ver muy fuertes, nos podemos ver pero verdaderamente hay que quebrantarnos en la presencia de Dios.
Dice su palabra, sometidos bajo la mano poderosa de nuestro Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Mientras estamos en la prueba, hay que someternos bajo la mano poderosa de Dios. Para que Él, no quiere decir que nos exalte, oh, te voy a hacer, no. Para que nos levante cuando fuera el tiempo de levantarnos. Amén. Entonces, hermanos, este es un pequeño mensaje en estos versículos que les compartí hoy, que espero que sean de grande bendición para su vida y que en la lucha y en la prueba sigamos buscando a nuestro Señor Jesús. Amén. Sí. Y en esta noche, hermanos, estábamos meditando sobre las pruebas que llegan a nuestras vidas. Amén. Y las pruebas son buenas para nosotros porque las pruebas, hermanos, es para probar nuestra fe. Las pruebas son para hacernos crecer. Las pruebas son para corregirnos, hermano. Entonces, las pruebas se ven mal en el momento, pero son buenas porque nos va a ayudar en nuestro camino con Jesucristo y en nuestra vida espiritual, hermano. Y en esta noche, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar y vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias por esta noche que nos bendeciste con tu preciosa palabra, Señor, que pudimos meditar con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor, en medio de estas pruebas, Señor, porque sabemos que son difíciles veces, Señor, que no podemos ni darte gracias en medio de estas pruebas, Señor, pero ayúdanos, Padre Santo, a poder aplicar la palabra en nuestras vidas, Padre, para poderte darte gracias, Señor, para que nuestro carácter cambie, Señor, para que la paciencia, Señor Jesucristo, crezca en nosotros, Señor Jesucristo. Le pedimos, Señor, que nos bendiga en estas pruebas, Señor, que podamos salir victoriosos, Señor, y cada vez que venga una prueba, que nos pongamos en sus manos, Señor Jesucristo, y que no hagamos nuestras propias decisiones, Señor Jesucristo. Le damos la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Amén. Su hermano Roberto y hermana Victoria desde Matamoros, Tamaulipas, México. Dios los bendiga, hermanos. Amén, Dios les bendiga.